Primeros escritos, página 63, dice así: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Con esta declaración inspirada, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, por qué no, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Así como suena. Aquí estamos con el firme propósito de darle a la trompeta el sonido certero. Aquí estamos para colocarnos el buzo, el equipo de buceo, para zambullirnos en aguas profundas. Aquí estamos con el firme propósito de ser bereanos, como dice el doctor Lucas en Hechos 17:11. Aquí estamos para sacar el mayor provecho del estudio de la palabra de nuestro Dios. Aquí estamos para alimentar al rebaño. Como recién leímos, la página 63 de Primeros Escritos dice claramente que lo que el rebaño necesita es verdad presente. Y si ustedes entran en mi canal, van a encontrar más de 300 temas de verdad presente. Porque, hermanos, a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza predicar algo que no sea verdad presente. Así como suena, hermanos. Aquí está. Aquí está la prueba. Hoy vamos a presentar el tema número 308. O sea, más de 300 temas ya que hemos presentado de verdad presente. Porque, hermano, la cita es demasiado claro. Hay muchas verdades preciosas en la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Y hoy vamos a compartir con ustedes una verdad más que tiene que ver con verdad presente. Alabado sea el magnífico, soberano y precioso nombre de Jesús. A Él y solamente a Él sea la gloria hoy y por toda la eternidad. Un saludo muy especial para todos los hermanos y hermanas que se encuentran en diferentes partes, en diferentes países. Queremos decirles a todos que estamos a su disposición. Estamos dispuestos a ayudarles espiritualmente hablando. Acuérdense que esto no son sermones, porque el Espíritu Santo no está de acuerdo ni va a aprobar nunca los sermones. El Espíritu Santo le da el visto bueno a las clases teológicas. Aquí estamos para no solo predicar, no solo anunciar, no solo proclamar, sino también enseñar la pura y perfecta verdad. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa y autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, sin más, vamos a caer de hinojos. O sea, vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que pueda alumbrar nuestras mentes, que pueda grabar aquí en nuestras mentes estos temas que son indispensables y cardinales para nuestra edificación espiritual. Por lo tanto, vamos a orar para comenzar el tema de esta noche. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por el enorme privilegio que tenemos de ser tus hijos. Porque en Jesús tenemos la dicha de ser coherederos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Gracias, oh Dios, por tus promesas. Gracias porque, como dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Y eso nos estimula, nos anima. Eso hace que podamos seguir adelante a pesar de todos los pesares. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestras faltas, nuestras torpezas. Lávanos y límpianos de toda impureza espiritualmente hablando. Y que podamos aprender a confiar en ti, no importa la circunstancia adversa que nos toque pasar. Te pido que bendigas el tema y la programación de esta noche, que se pueda expandir y diseminar por todas partes para beneficio y crecimiento espiritual de muchas personas. Nos encomendamos en tus brazos como somos. Ayúdanos mucho, fortalécenos mucho y danos el coraje, el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, no importa las adversidades que tengamos que pasar. Nos sometemos a ti por completo y que el Espíritu Santo se adueñe por completo del predicador de esta noche, de tal manera que pueda colocar en mi mente los pensamientos que realmente valgan la pena para poder transmitir el mensaje de la mejor manera. Gracias por todo y ayúdanos mucho, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos listos entonces para dar comienzo a una programación más en su programa, Una voz que clama en el desierto. Aquí estamos con el firme propósito de darle a la trompeta el sonido cierto. Vamos a mirarle por unos segundos a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a desarrollar y lo vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Oh, qué hermoso, mis amados. Hoy tenemos un tema precioso. Hoy tenemos un tema cardinal. Hoy tenemos un tema clave.
El tema de hoy es extremadamente vital. No se puede decir que es importante. No se puede decir que es importante. Es extremadamente clave. Ahora, ¿cómo se titula? Se titula el tema número 308, se titula renglón tras renglón y línea sobre línea. Oh, mis amados, qué tremendo el tema que vamos a trazar en esta ocasión. Ahora, noten lo que quiero que enfaticen la muerte, porque acá puse la palabra otro. Resulta que este tema está basado en Isaías 28:10. Dentro de un momento vamos a poner la referencia, pero quiero que subrayen a muerte lo que dice acá. Noten, otro principio fundamental de interpretación bíblica. Oh, mis amados, hoy vamos a estudiar otro pedazo del versículo 10 de Isaías 28. El tema de hoy está basado en Isaías 28:10. Ustedes se acuerdan que hace un tiempo atrás estudiamos un pedazo de ese versículo. Y el pedazo del versículo que estudiamos era un poquito aquí, otro poquito allá. Ahí vimos que ese es un principio fundamental en cuanto a la interpretación correcta de la palabra de Dios. Entonces, por ese motivo, por esa razón, acá puse a propósito la palabra otro, porque este es otro principio fundamental de interpretación bíblica. Entonces, lo que vamos a hacer es borrar esto, porque ya se quedó grabado y filmado, y vamos a colocar ahora el texto base, el versículo de Isaías, donde justamente aparece este principio. Entonces, vamos a poner acá texto clave va a ser Isaías capítulo 28, versículo 10. Ahí está. Isaías capítulo 28, versículo 10. En este versículo aparece otro principio fundamental de interpretación bíblica, que es renglón tras renglón y línea sobre línea. Entonces, la pregunta del millón, la pregunta clave es: ¿qué significa renglón tras renglón y línea sobre línea? Esa es la pregunta del $1.000.000. Ahora, antes de responder esa pregunta, vamos a leer el pasaje. Hemos citado varias veces este versículo. Es uno de nuestros jefes, pero lo vamos a volver a leer porque es demasiado sabroso, demasiado rico. Es como que a mí me sirvan frutilla con miel de abeja. Yo no me canso, no me voy a cansar nunca de saborear frutilla con miel de abeja. A mí me vuelve loco. Y si es de esa miel de abeja que me invitó mi hermano del alma, que ya descansa en el Señor, Aníbal Puga, mucho, pero mucho mejor, porque esa era miel de abeja, pero con sabor a eucalipto.
Y cuando el hermano Puga me invitó, yo casi me volví loco del gozo y de la felicidad de disfrutar de un manjar tan exquisito como ese. Lo mismo sucede con Isaías 28:10. Dice así el texto: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Y ahora viene renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Alabado sea el magnífico y precioso nombre de Jesús. Hermanos, cuán agradecidos tenemos que estar por este principio. Este principio es clave. Este principio es demasiado vital. Ahora, recién nos hicimos la pregunta: ¿cuál sería el significado de renglón tras renglón y línea sobre línea? ¿Cuál es el principio que tenemos encerrado en estas palabras? Esa es la pregunta del millón. Entonces, vamos a escribir acá en la pizarra la respuesta a esta pregunta. ¿Qué implica? ¿Qué implica la expresión renglón tras renglón y línea sobre línea? La respuesta a esa pregunta la tenemos aquí en una sola palabra. ¿Qué implica la expresión renglón tras renglón y línea sobre línea? Sencillo. ¿Saben qué significa eso? Eso significa la importancia de respetar el contexto. La importancia, lo vital que es leer un texto, pero en su contexto. Noten, aquí está el secreto del éxito. Aquí está la clave. Esta palabrita encierra este principio y también este que aparece aquí. Los dos serían sinónimos. O sea, el principio del contexto. Por algo se ha hecho tan, pero tan famoso esa frase que dice: un texto sin su contexto es un flor de pretexto. Qué tremendo, mis amados. Ahora, vamos a desarrollar este tema con lujo, pero con lujo de detalles. Vamos a tener que borrar esto para que pueda tener espacio aquí, porque es importantísimo lo que viene a continuación. Ahora, ¿sabían ustedes que una de las trampas favoritas de Satanás es hacer que la gente se divorcie de este principio? ¿Sabían ustedes que una de las trampas más espectaculares que Satanás ha elaborado es que la gente no respete el contexto? Que la gente saque de su contexto un versículo. ¿Sabían ustedes que una de las trampas más usadas por Satanás para destruir la confianza en la palabra de Dios es este principio? ¿Sabían ustedes que Satanás se ha gozado, pero muchísimo, en desmoronar, pulverizar y destruir un principio tan, pero tan vital
como es renglón tras renglón y línea sobre línea. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos de personas que han utilizado en forma tan pero tan mal la interpretación de la palabra de Dios. Incluso les digo más, hay miles y miles de personas que se dicen ser ateas y que por haber destruido este principio de eso, ellos se agarran para decir que la Biblia está llena de contradicciones y que no puede ser un libro inspirado por Dios. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos de lo que sucede cuando se saca un texto de su contexto. Ahora, vayan conmigo a Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Segunda de Samuel, vamos a poner acá en la pizarra los dos versículos para hacer la diferencia. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Y tenemos que comparar con Primera de Crónicas 21:1. Noten, Primera de Crónicas 21:1. Por un lado, Primera de Samuel 24:1 y Primera de Crónicas 21:1. Vamos a leer esos dos pasajes y luego vamos a ver qué tenemos acá. En primer lugar, vamos a buscar Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Este capítulo trata sobre el hecho de que David censa al pueblo. Y noten lo que dice el versículo 1. Segunda de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿De quién está hablando? ¿De la ira de quién? De la ira de Jehová contra Israel. E incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Noten, aquí en Segunda de Samuel 24:1 dice que fue Jehová. Noten, o sea que fue Cristo el que incitó a David para que haga el censo. Ahora, Primera de Crónicas 21:1. Noten lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 también. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Noten, aquí tenemos un ejemplo bastante claro. Entonces, ¿quién, según Primera de Crónicas 21:1, quién dice que le incitó a David a hacer el censo? Satanás. El versículo lo dice clarito. Noten, Satanás. Ahí está. Noten, aquí tenemos el dilema. Segunda de Samuel 24:1 dice que fue Jehová o Cristo, porque Jehová y Cristo es lo mismo. Pero Primera de Crónicas 21:1 dice que fue Satanás. Entonces, ahí es que la gente, muchos dicen, ahí está, la Biblia está llena de contradicciones. ¿Cómo en un lugar va a decir una cosa y en otro lugar va a decir otra?
pero ellos se olvidan de este principio. Ellos se olvidan de que hay que tener en cuenta qué cosa, el contexto. Hay que tener en cuenta el contexto. Ahora, hay tres clases de contextos. Escuchen bien. En primer lugar está el contexto inmediato. El contexto inmediato sería el capítulo entero. Ese sería el contexto inmediato. Después, el segundo contexto es el libro entero. No importa en qué parte esté el versículo, pero el segundo contexto sería el libro entero. En este caso, segunda de Samuel o primera de Crónicas 21. Y el tercer contexto es toda la Biblia. O sea, hay tres clases de contextos. Número uno, el contexto inmediato, que sería el capítulo entero. Número dos, el libro entero. Y número tres, la Biblia entera, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Esos son los tres contextos que sí o sí tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar un pasaje bíblico. Muy, pero muy clave lo que le estoy diciendo. Subrayen eso porque es vital. Ahora, no vamos ahora a entrar a estudiar este tema porque no es el tema de hoy, pero sirve como ejemplo. Noten, si nosotros estudiamos el contexto, nos va a aclarar la aparente contradicción que hay entre este pasaje y este. Noten, porque en uno dice una cosa y en otro dice otra. ¿Quién fue el que le incitó a David? ¿Fue Cristo o fue Satanás? Ahí tenemos la pregunta clave. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Otro ejemplo importantísimo. ¿Saben una cosa, hermanos? Si yo quiero ser malintencionado, yo les puedo demostrar con la Biblia que Dios aprueba el suicidio. Si yo quiero ser malintencionado, es facilísimo dar a entender, o mejor, no dar a entender, sino demostrar que Dios aprueba el suicidio. Y les voy a mostrar. Vamos a buscar. Hechos capítulo 1, versículo 18. Vamos a buscar. Hechos capítulo 1, versículo 18. Está hablando de la muerte de Judas Iscariote. Está hablando de cuando Judas se suicida. El versículo 18, noten lo que dice. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea, Hechos 1:8 habla de cuando Judas se suicida. Ahora, si vamos a ser malintencionados, podemos demostrar que el suicidio lleva la bendición de Dios o la aprobación de Dios. Y noten qué otro pasaje vamos a ver ahora, sacado de su contexto, por supuesto, Lucas 10:37. Noten, Lucas capítulo 10, versículo 37. Pero noten, vamos a leer solamente una línea. Noten, una línea, no línea sobre línea, sino solamente una línea. Entonces Jesús le dijo,
Ve y haz tú lo mismo. Ahí está. Noten, nosotros estamos comparando Hechos 1:18 con Lucas 10:37. Estamos siendo malintencionados, pero lógico, es solamente para poner un ejemplo de lo terrible que puede ser el divorciarse de un principio tan fundamental como es este. Noten, ve tú y haz lo mismo. Noten, hermanos, si yo enfatizo solamente una línea del versículo 37 y lo conecto automáticamente con Hechos 1:18, estoy aprobando el suicidio. Se dan cuenta, hermanos, lo grave, pero lo grave que es destrozar un principio tan fundamental como el que aparece en Isaías 28:10 es exageradamente clave. Vamos a poner otro ejemplo. Otro ejemplo que también calza perfectamente. Ahora, nosotros podemos demostrar que no existe un solo justo en esta tierra. No existe. Por más fiel y obediente que la persona sea, no existe justo alguno en esta tierra. Noten, vamos a buscar Romanos 3:10. Romanos 3:10, ¿qué dice? Vamos a ver este pasaje. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice así, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Noten, no hay justo ni siquiera uno. Ahora, vamos a conectar este pasaje con otro que aparece en Lucas. Lucas 1:16. Y aquí nos vamos a encontrar con otro problema. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 6. Lucas capítulo 1, versículo 6 dice, ambos. Ese ambos tiene que ver con los padres de Juan el Bautista. Noten, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces el ateo sale y te dice, ¿te das cuenta que la Biblia se contradice? La Biblia se contradice horriblemente, porque Pablo en Romanos 3:10 dice una cosa y acá Lucas dice otra y ambos se contradicen. Esa es una prueba contundente que la Biblia no puede ser inspirada por Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo viene la mano? Pero aquellas personas que dicen eso no se dan cuenta que este principio tiene que tenerse en cuenta sí o sí para que no haya este tipo de aparentes contradicciones. ¿Se dan cuenta lo fundamental que es? Ahora, ¿cuál es la manera en que muchos echan por tierra este principio? Noten lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Noten, este pasaje que vamos a leer ahora es clave. Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Trascendental y vital. Estos pasajes son fundamentales. Noten lo que dice. Versículo 15 primero. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación.
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y ahora viene el versículo 16, que es fundamental y trascendental. Noten, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y ahora viene, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Se dan cuenta? Noten, el propio apóstol Pedro reconocía que en las epístolas paulinas no todo era color de rosa, no todo era fácil, no todo era pan comido. El apóstol Pedro reconoce que hay cosas difíciles de captar o de comprender así a simple vista. Pero noten cómo sigue diciendo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Ahí está, subrayen esa palabra tuercen. Esa palabra tuercen equivale a destrozar este principio. O sea, torcer las escrituras equivale a divorciarse de este principio. Tuercen las escrituras para que, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Qué impresionante, mis amados. Noten lo grave que es la cosa. Quiere decir entonces que todos aquellos, no solamente Luis Toro y Rafael Díaz el Católico, no solamente Luis Toro, Rafael Díaz, Fernando Casanova y tantos otros más, porque la lista es interminable. No solamente ellos que son especialistas en torcer las escrituras o destruir este principio, no solamente ellos se van a perder, sino también todos aquellos que actúan de la misma manera que Luis Toro, Rafael Díaz y Fernando Casanova. ¡Qué tremendo! Porque el versículo 16 dice claramente que torcer la escritura es ir a la perdición. Lo dice el versículo, no lo estoy inventando yo. Qué terrible, hermano, y lo grave que es esto. Esto es mucho más grave de lo que nos imaginamos. Noten qué tremenda declaración. O sea, grábense en sus mentes entonces que torcer las escrituras es lo mismo que destrozar este principio de Isaías 28:10. Ahora, a segunda de Pedro 3:15 y 16, que ya leímos, lo tenemos que poner un ingrediente más. Y ese ingrediente se encuentra en Evangelismo, página 263. Esta cita que vamos a leer ahora va a arrojar luz sobre los dos versículos que recién leímos y este principio que es fundamental de vida de vida o de muerte. Noten lo que dice Evangelismo 263. Surgen constantemente, ¿cómo? ¿Qué dice que surgen? Constantemente. ¿Qué quiere decir surgen constantemente? Que cada día nace uno. Surgen constantemente nuevas iglesias para desviar de la verdad. ¿Cómo? Surgen constantemente nuevas iglesias.
Noten, hermanos, quiere decir entonces que uno de los motivos principales por el cual hay tantas denominaciones es porque se ha destrozado este principio. Esa es una de las razones principales por la cual surgen constantemente nuevas iglesias. Si se respetara este principio, centenares y centenares de iglesias dejarían de existir. Pero como Satanás se salió con la suya y logró sembrar en la mente de millones de personas la idea de que este principio no tiene ningún gramo de importancia, es lógico y natural que cada día surjan más y más iglesias. Noten, surgen constantemente nuevas iglesias para desviar de la verdad. Y en vez de ser libertadas por la palabra de vida, noten, las personas reciben un plato de fábula. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? En lugar de ser libertadas del error, en lugar de ser libertadas de las cadenas del error, reciben un plato de fábulas. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿dónde dice eso? ¿Dónde está eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Vamos a buscar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 3 y 4. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Quiere decir entonces que la sana doctrina depende de qué? Depende de esto. Si yo destrozo, si yo pulverizo, si yo derrumbo este principio, es imposible que exista sana doctrina. Noten, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, en otras palabras, vendrá el tiempo cuando no soportarán este principio. Y noten, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ahora viene el plato de comida que se le sirve a la gente. En el versículo 4 está ese plato. Noten lo que dice. Y apartarán de la verdad, ¿qué cosa? El oído. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a qué? A la fábula. Oh, mis amados, qué tremendo pasaje. Qué versículo más impresionante. Profecía cumplida, así como suena. Profecía más que cumplida. Noten, sigue diciendo, se tuercen las escrituras y sus textos. Ahí está. ¿Cuál es la razón por la cual cada día surgen nuevas iglesias? Porque este principio se ha tirado a la basura. Para la mayoría de los cristianos, este principio es un cero a la izquierda.
no sirve para nada. Sin embargo, para el cielo tiene un valor incalculable. Para el Espíritu Santo tiene un valor incalculable. Noten, se tuercen las escrituras y sus textos y desvinculados de su verdadero contexto son citados para dar a la falsedad la apariencia de verdad. Ahí está. Noten, para dar a la falsedad la apariencia de verdad. Es como el espejismo. El espejismo justamente es eso. Una apariencia. Cuando una persona camina por el desierto, de repente ve que allá a lo lejos hay agua. Pero es una apariencia solamente, no es real. Lo mismo sucede con esto. Ellos le dan a la falsedad la apariencia de verdad. Y noten que más se roba el ropaje de la verdad para ocultar los rasgos de la herejía. ¡Qué impresionante, mis amados, lo que dice! Este es un bombazo. Esto es demasiado tremendo. Dice acá que se roba. A la verdad se le roba su traje o su ropaje y con eso se oculta, ¿qué cosa? Los rasgos satánicos de la herejía. ¡Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa! ¿Se dan cuenta lo grave que es? Ustedes, por ejemplo, si hay alguno que ha visto los videos de este delincuente de Luis Toro, ustedes ven que él cita solamente un versículo. Cita solamente el versículo que dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y se encasilla, se emperra y se encierra solamente en ese versículo, pero él nunca dice: vamos a estudiar este versículo en su contexto para ver si lo que yo le estoy enseñando es cierto o no. Jamás te va a decir eso. Claro, porque no le conviene. Justamente por eso, porque la cita de evangelismo dice que él tiene que tapar la herejía con el ropaje de la verdad. ¡Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega lo grave de este tema! Así de tremendo es la cosa. Ahora, ¿qué más tiene Satanás en mente al echar por tierra este principio? Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 575. Otro bombazo de primera categoría. Dice así: con el fin de sostener doctrinas erróneas. Ahí está. ¿Cuál es el propósito que Satanás tiene? Sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas. Hay quienes toman pasajes de las escrituras aislados de su contexto. Ahí está, como hace Luis Toro. Luis Toro tiene todas las prácticas de la Iglesia Católica para fundamentar todas las prácticas de la Iglesia Católica. Él tiene por lo menos un versículo, pero aislado totalmente de su contexto. Pero como el católico ama la ignorancia, para el católico ser ignorante es lo máximo que existe en este planeta, es lógico y natural que no se da cuenta
porque él mismo inconscientemente le dice al público que son burros. ¿Saben por qué? Porque le dice, a ver, paren la oreja. ¿Y quién es el único que para la oreja? El burro. O sea que inconscientemente él está diciendo, burros, paren la oreja. Qué tremendo, hermano, hasta dónde llega el engaño. Es impresionante. Noten lo que dice. Hay quienes toman pasajes de las escrituras aislados de su contexto. No citan tal vez más que la mitad de un versículo. Ahí está. Noten, esa expresión, la mitad de un versículo, equivale a esto. O sea, ellos citan solamente una línea, pero el principio dice línea sobre línea. O sea, lo que dice antes y lo que dice después también hay que considerar. Porque si vamos a agarrar solamente un pedacito, podemos enseñar barbaridades y atrocidades teológicas más grandes que el Everett. Es tremendo, hermanos. Noten, dice, no citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. ¿Se dan cuenta? Esa es la astucia de la serpiente. Satanás desde un principio, noten, desde un principio, Satanás destrozó este principio. Porque en Génesis 3, ustedes ven que la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Era eso lo que Dios había dicho? No. Pero Satanás sacó un pedacito de lo que Dios había dicho, sacó de su contexto. Y al sacar de su contexto, ya empezó a marearle a la cabeza y al cerebro de Eva. Y ahí justamente Eva cayó en la trampa de la serpiente. O sea que desde Génesis 3 en adelante, una de las técnicas que Satanás ha usado para destruir la palabra de Dios, para confundir a las personas y para crear ateos, es justamente este principio que tenemos acá. Ahora, ¿qué característica diabólica poseen los que no respetan este principio? Vamos a responder esta pregunta porque es clave. Conflicto de los siglos, página 575. Noten lo que dice. Con la astucia de la serpiente. Ahí está. Luis Toro, Fernando Casanova y Rafael Díaz, el católico, tienen la astucia de la serpiente. Noten, se encastillan tras declaraciones sin hilación. Ahí está. Esa palabra hilación es sinónimo de esto. Noten, por eso dice línea sobre línea. Noten, línea sobre línea. O sea, hay que seguir la hilación. Ahora, les voy a poner un ejemplo, hermano. Un ejemplo que es bien sencillo. Vamos a suponer que yo me voy caminando por la calle en la vía pública y yo paso al lado de dos personas que están conversando. Noten, dos personas están conversando y yo, como voy pasando y no me detengo, yo escucho solamente un pedacito de la conversación de ellos. Y puede ser que ese pedacito que yo escuche me lleve a mí a pensar algo que no es. Ahora,
¿Ustedes creen que escuchando solamente un pedacito de una conversación que tal vez duró media hora o 40 minutos, ustedes creen que escuchando solamente un pedacito yo ya puedo sacar una conclusión, una conclusión clara de lo que escuché? No, imposible. ¿Por qué? Porque yo no escuché toda la conversación, yo escuché solamente un pedacito y ese pedacito no sirve si yo no escuché la conversación de principio a fin. Lo mismo pasa con un texto aislado de su contexto. Noten lo que dice la cita. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Ahí está. ¡Qué tremendo, hermano! O sea que el propósito que Satanás tiene de destruir este principio es que la gente disfrute de sus complacencias pecaminosas, pero que al mismo tiempo diga o profese que es cristiano. ¡Qué trampa perfecta! Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? ¿Saben a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva al desierto de la tentación. Cuando Satanás se encontró con Cristo en el desierto de la tentación, ¿saben qué principio él quiso destruir? Él quiso destruir este principio cuando se enfrentó a Jesús en el desierto de la tentación. Y noten, vamos a demostrar ahora. Vamos a buscar Salmo 91, 11 y 12. Noten, Salmo 91, 11 y 12. Vamos a comparar después con Mateo 4. Salmo 91, 11 y 12 dice así: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todo tu camino. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Noten, cuando Satanás le tentó a Cristo en el desierto, Satanás le citó a Jesús el versículo 11 y 12. El versículo 11 y 12. Pero ¿qué parte del versículo no le citó? Hay un pedazo del versículo que no le citó. Vamos a ver. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 tenemos que comparar con el versículo 11 y 12. Noten lo que dice Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Noten, ¿a qué apeló Satanás? Satanás apeló a la palabra de Dios, o sea, al escrito está. Y noten lo que dice: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Noten, hermano. Ahora, yo les pregunto, ¿qué parte del versículo 11 Satanás no le citó a Jesús? Ahí está el punto. ¿Saben qué parte del versículo 11 Satanás no le citó a Jesús? No le citó la parte del versículo 11 que dice:
la parte del versículo 11 que dice, o sea, la segunda parte del versículo 11 no le citó. La parte que dice que te guarden en todos tus caminos. Esa parte Satanás no le citó a Jesús. ¡Qué tremendo, hermano! Claro, no le convenía, porque si le decía eso, y se iba a meter él mismo en una contradicción horrible. Pero como Satanás destrozó este principio, él tenía que ser tramposo a la hora de tentarle a Jesús. Ahora, ¿qué maldición pesa sobre estas personas? Conflicto de los siglos 575. Es así como gran número de personas pervierten. Ahí está. Pervierten. Noten, hermanos, esta palabrita es clave. Pervierten. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es lo que pervierten? Pervierten la palabra de Dios. O sea que son unos pervertidos. Pervierten la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Acá está. Y lo hacen deliberadamente. Es así como gran número de personas pervierten deliberadamente la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿a qué nos lleva esto? ¿A qué versículo nos lleva esto? Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente. ¿Por qué diferente? Porque han destruido, ¿qué cosa? Han destruido este principio. Por eso dice que es otro y encima dice que es diferente del que hemos anunciado, sea que sea anatema, sea maldito. Quiere decir, mi estimado, que todos, no solamente Luis Toro, Rafael Díaz y Fernando Casanova, llevan la maldición de Dios, sino cualquier otro que tuerza las escrituras o que se divorcie por completo de este principio tan fundamental. Todos ellos llevan la maldición de Dios y sí o sí van a terminar en el lago de fuego y azufre que es la muerte segunda de Apocalipsis 19. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿de qué se olvidan estas personas? Otra pregunta importantísima que vamos a tener en cuenta. Conflicto de los siglos 575. Dice así. Otros toman símbolos de las Sagradas Escrituras y los interpretan según su capricho. Ahí está. Qué tremendo, hermano. Quiere decir entonces que por medio de ese rasgo satánico que se llama capricho, se puede pulverizar este principio. Noten, sin pararse a pensar que las escrituras es su propio intérprete. ¡Qué hermosura, mis amados! ¡Qué cosa más hermosa! Quiere decir entonces que gracias a este principio, los reformadores hasta el cansancio han dicho
que la Biblia es su qué, su propio intérprete. Si no fuera por este principio, si este principio no existiera, jamás de los jamases los reformadores iban a llegar a la conclusión de sola, ¿qué cosa? Sola escritura. Y sola escritura significa que la Biblia es su propio intérprete. O sea que la Biblia se explica sola. No necesitamos agregarle ni quitarle nada. ¿Por qué? Porque no solamente Juan Wesley, sino todos los reformadores que vinieron después de él, hasta el cansancio, han repetido la misma cosa. Han repetido el mismo principio de sola escritura. O sea que la Biblia es su propio intérprete. Pero siempre y cuando tengamos muy, pero muy en cuenta este principio. Ahora, sigue diciendo la cita. Luego presentan sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿sabían ustedes que Judas era experto en sacar de su contexto las enseñanzas de Cristo? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que una de las técnicas que Judas tenía durante el ministerio de Jesús era sacar un texto de su contexto? Lógico, con el propósito de qué? Con el propósito de confundir. Lean, les doy como deber, el capítulo titulado Judas en el deseado de todas las gentes. Y ahí van a encontrar cómo es que Judas hacía eso y era experto en manipular o torcer las palabras de Jesús. Ahora, ¿quién fue el Judas en la época cuando Elena de White estaba viva? Esta es una pregunta interesante. ¿Saben quién fue el Judas de la época de cuando la iglesia adventista estaba en sus comienzos? ¿Saben quién fue? Un médico famoso, el doctor John Kellogg. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Y saben lo que pasó con el doctor Kellogg? El doctor Kellogg escribió un libro tremendo que se llamó El Panteísmo. Un libro donde explicaba la doctrina del panteísmo, el templo viviente. Ese era el título del libro. ¿Y saben lo que él hizo? Él, para escribir ese libro, él tuvo que, ¿qué? Él tuvo que destrozar este principio primero. Primero él tuvo que destrozar este principio de Isaías 28:10 y después recién pudo escribir el libro El Templo Viviente. ¿Saben por qué? Porque si él no pulverizaba este principio, le iba a ser imposible escribir el libro titulado El Templo Viviente.
¿Se dan cuenta, hermanos, lo peligroso, pero lo súper peligroso que es destrozar un principio tan cardinal como es renglón tras renglón y línea sobre línea? ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿por cuánto tiempo Satanás quiso destrozar este principio? Exaltada a Jesús, página 253. Durante todas las edades. Ahí está. Más claro imposible. Durante todas las edades, Jesús, a través de los profetas, había presentado la verdad a los judíos desde la columna de nube. Pero, acá viene el pero satánico. Pero la verdad que les había dado se había mezclado con el error. Y era indispensable, subrayen esa palabra, indispensable, separarla ¿de qué? De la herejía. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, que cuando Jesús vino a esta tierra, su trabajo durante su ministerio público fue separar las satánicas herejías de la pura y preciosa verdad del cielo. Ese fue el trabajo de Jesús durante sus 3 años y medio de ministerio público. Donde quiera que encontraba una gema de verdad que se había sacado de su contexto, ahí está, la volvía a su sitio. Alabado sea el nombre del Señor. Y estampaba sobre ella el sello de Jehová. ¡Qué espectáculo, mis amados! Esto es una belleza. O sea que lo mismo, pero lo mismo que Jesús hizo, estamos llamados nosotros también a hacer. Cada vez que nos encontramos con una persona que está enseñando una herejía con el firme propósito de envenenarle a las personas, espiritualmente hablando, nosotros tenemos que protestar. Nosotros tenemos que decirle, eso es un engaño, eso es antibíblico, eso no enseña la palabra de Dios. Tú estás torciendo las escrituras, tú estás destrozando el argumento, el principio que aparece en Isaías 28:10, que dice un poquito aquí, otro poquito allá. Pero también estás destrozando el otro principio que dice renglón tras renglón y línea sobre línea. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, otro ejemplo. Acá tengo varios ejemplos para darle. Noten el ejemplo de la levadura. ¿Sabían ustedes que la levadura representa una cosa en un contexto, pero en otro contexto representa otra cosa? La levadura es un símbolo de, número 1, noten, Mateo 13:33. Mateo 13:33. Tenemos que encadenar con Palabras de Vida del Gran Maestro, página 69. Y dice así: en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder viviente
y asimilador de la gracia divina. ¿Se dan cuenta? Quiere decir entonces que la levadura no solamente representa el pecado, porque cuando uno menciona la palabra levadura, automáticamente le viene a la mente que representa el pecado. Pero en Mateo 13, 33 no representa el pecado. En Mateo 13, 33 representa el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es tan vital este principio que estamos analizando en esta noche? Y así podríamos poner otros ejemplos. En Lucas 12:1, la levadura representa la hipocresía. En Mateo 16, 11 y 12, la levadura representa la falsa doctrina. Y así sucesivamente. Pero depende de su contexto. Ahora, lo mismo sucede con el símbolo del león. El león, según Primera de Pedro 5:8, representa a Satanás. Pero también Apocalipsis 5 dice que representa a Cristo. Y Proverbios 28:1 dice que representa a los fieles. ¿Se dan cuenta? O sea que cuando agarramos un símbolo, también lo tenemos que estudiar en su contexto. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, noten lo que dice. Alza tus ojos, página 336. Esta declaración es impresionante. Dice, los que citan falsamente la palabra de Dios en un esfuerzo por sustentar el error, están siguiendo el ejemplo de aquel que engañó a Eva. ¿Se dan cuenta, hermano? Recién les dije que con Eva Satanás ya destrozó este principio. Con Eva Satanás ya destrozó este principio. Tremendo. Y acá dice que Fernando Casanova, Rafael Díaz y Luis Toro, y la lista es interminable, están haciendo la misma cosa. Están siguiendo el ejemplo de aquel que engañó a Eva. El enemigo sustituyó la palabra de Dios por sus propias declaraciones engañosas. ¡Qué impresionante! ¡Qué tremendo, hermano! O sea que la trampa se llama sustituir. Sustitución, o sea, yo saco lo que Dios dice y pongo mi opinión ahí en el versículo. Tremendo. Y ahora les voy a poner un ejemplo más. Un ejemplo más. Noten, hace poco yo le visité a un evangélico en su casa. Este señor se llama Pedro Casco. Nos sentamos ahí en su casa a conversar. Yo le dije que era misionero, que venía para enriquecerle espiritualmente hablando. Y adivinen durante la conversación qué versículo él usó para destruir por completo el principio de dar estudios bíblicos. Él me sacó un versículo para demostrar, entre comillas, que no hace falta que una persona le dé estudios bíblicos a él. Y no solamente a él, a nadie. Y adivinen qué versículo me sacó. Él me sacó Primera de Juan 2. Noten. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2,
versículo 27. Él agarró su Biblia y me leyó este versículo. Primera de Juan 2:27, él me leyó así. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y ahora viene el detalle de que él enfatizó. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Noten. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en. Entonces, él me sacó primera de Juan 2:27 para demostrarme, entre comillas, que no se puede, que no hace falta salir a golpear puerta por puerta y ofrecer estudios bíblicos. Ahora, ¿saben qué yo hice? Yo le hice, hermano, espera un momentito. Yo te voy a demostrar que ese versículo que vos me estás sacando no se puede usar para eso. ¿Y saben qué versículo le leí? Le dije, mira, vamos a buscar dos versículos que están en el libro de Hechos. Si es cierto eso que vos me estás diciendo, entonces, ¿cómo vos me explicás este pasaje? ¿Cómo vos me explicás Hechos 5:42? Esa fue la pregunta que yo le hice. Hechos 5:42, noten. Y todos los días en el templo y por las casas, y le enfaticé esa expresión, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, hermano Casco, ¿cómo usted me explica este versículo? Entonces quiere decir que la Biblia se contradice. Porque en el texto que vos me citaste, aparentemente da a entender que no hay necesidad. Pero yo te estoy sacando ahora Hechos 5:42 y nos metemos en un problema serio. Y no creas que este es el único que te voy a mostrar. Noten lo que dice, después le llevé a Hechos 8. Hechos 8, versículos 30 y 31. Noten. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Perdón, leí mal. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Noten la pregunta que le hace. Y en el versículo 31 está la clave. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Qué tremendo, hermano. Con estos dos versículos yo le pulvericé a Pedro Casco. No sabía qué decirme. Se quedó sin palabras. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo peligroso que es sacar un texto de su contexto? ¿Por qué? Porque se convierte en un horrible y feroz pretexto. ¡Qué tremendo, mis amados! Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego
el tema que hemos estudiado en esta ocasión. De tal manera que no caigamos en una trampa satánica que el enemigo ha usado desde Génesis 3, o sea, desde la caída de Adán y Eva hasta nuestros días. De tal manera que no seamos víctimas de engaños terroríficos que el enemigo ha fabricado justamente por destruir un principio tan fundamental como esto. ¿Saben, hermanos, qué me viene a la mente en este momento? En este momento me viene a la mente que antes que Cristo venga, va a haber un grupo maravilloso que el Apocalipsis lo llama los 144,000. Y saben, ese grupo de 144,000, una de las tantas características que tiene es que dice que no se contaminaron con mujeres. Y no contaminarse con mujeres significa no enredarse con herejías satánicas. Quiere decir entonces que los 144,000 aman este principio. No solamente aman, sino que lo han practicado en sus vidas. Y por esa razón se dice de ellos que no se contaminaron con herejías destructoras que envenenan todo el sistema nervioso. Qué tremendo, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Te animo para que puedas diseminar y esparcir este tema por todas partes. Si tú te has beneficiado, otros también se pueden beneficiar con este estudio. Por lo tanto, a esparcirse ha dicho, a diseminarse ha dicho, para que otras personas puedan abrir los ojos y puedan darse cuenta de lo clave y trascendental que es un principio como el que enseña el versículo 10 de Isaías capítulo 28. Vamos a orar para cerrar la programación de la fecha. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres maravilloso. Hoy hemos estudiado un tema cardinal, un tema trascendental. Queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. De tal manera que podamos gozarnos y deleitarnos en tu palabra sin necesidad de caer en la trampa de torcer las escrituras. Oh Señor, acompáñanos, fortalécenos mucho. Te necesitamos demasiado como para caminar solos en este mundo sin ti. Ayúdanos, porque te pedimos y te agradecemos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.